Tema número 4, módulo número 5, ejerciendo el liderazgo con autoridad. Liderazgo con autoridad. Definición y principios fundamentales. Ejerciendo el liderazgo con autoridad se define como el acto de combinar la influencia ganada, liderazgo, con el poder formal de la posición, autoridad, utilizando este poder de manera responsable para guiar y motivar al equipo hacia la visión, mientras se mantienen los estándares de la institución. ¿Qué es un líder? Un líder es mucho más que alguien con un título o una posición de autoridad. Definición clave: un líder es la persona que influye e inspira a otros a alcanzar una visión compartida, movilizando sus esfuerzos y talentos hacia un objetivo común. La esencia: el liderazgo no se trata de mandar, sino de servir e influir. El verdadero liderazgo se gana, no se exige. El liderazgo con autoridad se define como la combinación de la influencia ganada, liderazgo, con el poder formal de la posición, autoridad. El objetivo es utilizar este poder de manera responsable para guiar y motivar al equipo hacia la visión, manteniendo los estándares de la institución. En esencia, significa ser un líder que inspira, pero que también tiene la capacidad formal para tomar decisiones finales, asignar recursos y hacer cumplir las reglas. En el contexto cristiano, el líder usa su poder formal solo como una herramienta para servir y discipular, imitando el ejemplo de Cristo. Viven bajo un modelo de autoridad que exige la senda de la humildad y la obediencia. Claves para un liderazgo efectivo. Visión. Define claramente el por qué y el a dónde vamos. Mantiene al equipo enfocado y motivado. Comunicación. Escucha activamente y comunica de forma clara y transparente. Genera confianza y minimiza errores. Empoderamiento. Delega, confía y desarrolla las habilidades del equipo. Multiplica la capacidad de la organización. Integridad. Sus acciones siempre están alineadas con sus valores. Es el fundamento de la credibilidad. Vivir el estándar, el espejo. Transparencia en la lucha: el líder puede ser transparente sobre sus errores y cómo está aprendiendo de ellos. Humildad. Esto humaniza el liderazgo y lo hace más accesible. Responder con carácter: en los momentos de crisis o alta presión, el líder debe ser un modelo de calma, respeto e integridad. Es en la crisis donde el liderazgo es más claramente percibido, para bien o para mal. Si nadie está siguiendo, solo estás dando un paseo. La prueba del liderazgo no es si tienes el título, sino si has generado la influencia y la confianza necesarias para que las personas elijan libremente seguir tu dirección y tu ejemplo. Autoridad con liderazgo: el líder servidor efectivo. Descripción: la persona tiene el poder formal de la posición, autoridad, y ha ganado el respeto de su equipo, liderazgo. Resultado: es el escenario más efectivo. Las decisiones se toman con legitimidad, autoridad, y se ejecutan con entusiasmo y compromiso, liderazgo. La gente no solo hace lo que se le pide, sino que quiere hacerlo. En resumen, la autoridad es una herramienta poderosa que el líder puede utilizar, pero nunca es un sustituto del liderazgo real. El verdadero liderazgo trasciende la posición. El principio del servicio: humildad. El uso de la posición para el beneficio personal o para evadir responsabilidades es la antítesis del liderazgo de servicio. Marcos capítulo 10 versículos 42 al 45, Jesús advierte que los líderes mundanos se enseñorean de ellos, dominan. Él establece el nuevo estándar: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Implicación para el líder: el líder cristiano debe usar su posición para servir, no para evadir las reglas. Su vida debe ser una muestra de obediencia, incluso cuando sea incómodo. Es incorrecto y profundamente destructivo que un líder utilice su posición para evadir normas, violar reglas, actuar de forma independiente de las instituciones o no someterse a las autoridades superiores. Este comportamiento no es un ejercicio de liderazgo, sino un abuso de poder que anula su credibilidad y daña a la institución que representa. Las consecuencias de la insumisión y el abuso.
Un líder que actúa de esta manera falla en los principios fundamentales de la ética y la influencia. Destrucción de la credibilidad, falta de modelo. El principio de liderazgo es el modelaje. El líder debe ser el primero en vivir los estándares que exige a los demás. Si un líder viola las normas, envía el mensaje de que las reglas solo aplican a los subalternos. Esto genera cinismo y destruye el respeto. El equipo percibe al líder como alguien con privilegios especiales, no como un servidor. La frase, haz lo que digo, no lo que hago, es la receta para la insubordinación y la deslealtad. Es un grave error que un líder cristiano atribuya su fracaso o la falta de resultados a la falta de apoyo del pueblo, la congregación o el equipo. El liderazgo bíblico se basa en la soberanía de Dios y el respaldo divino, no en el respaldo popular. El error del liderazgo de dependencia humana. Cuando un líder se enfoca en la falta de apoyo humano, comete estos errores. Confusión de fuente, pone el enfoque en la reacción horizontal, la gente, en lugar de la aprobación vertical, Dios. El líder empieza a operar para agradar a los hombres y ganar su apoyo, lo cual lleva a comprometer la visión y diluir el mensaje, Gálatas capítulo 1 versículo 10. Señalamiento de culpa, atribuye el fracaso a la dureza de corazón o la falta de fe de los seguidores, en lugar de examinar su propia obediencia, integridad o la fidelidad a la visión divina. Moisés en la roca es un ejemplo de su propio fracaso, no del pueblo. Pérdida de identidad. La identidad y el valor del líder se ligan a los resultados visibles o a la popularidad, creando inseguridad cuando el apoyo disminuye. Debilitamiento de la institución, riesgo estructural. Las reglas, normas y la sumisión a una autoridad superior, estructura, existen para proteger a la institución y asegurar la coherencia. Al actuar de forma independiente o unilateral, el líder crea un precedente de anarquía. Si el líder no se somete a la estructura, ¿por qué debería hacerlo el equipo? Esto genera riesgos legales, financieros y éticos para la organización, ya que las acciones del líder no están sujetas a los controles necesarios. Falta de carácter, soberbia. La insumisión a las autoridades superiores o la creencia de estar por encima de la ley son síntomas de soberbia, un rasgo de carácter que, como mencionamos, anula el liderazgo efectivo. El líder confunde su autoridad con la propiedad de la institución. Un líder espiritual sabe que toda autoridad viene de Dios, Romanos 13:1, y debe someterse a las estructuras establecidas, a menos que éstas exijan una violación directa de un principio ético o bíblico superior. La sumisión es una prueba de humildad y madurez. En resumen, la posición da autoridad, pero la adhesión a las normas y la sumisión a la estructura demuestran el carácter. El uso del rango para evadir responsabilidades es la forma más rápida de perder la influencia. El liderazgo no se trata de mandar, sino de servir e influir. Se gana, no se exige. La influencia crucial del carácter. El carácter es fundamental para el líder, ya que actúa como un filtro ético en las decisiones internas y un generador de confianza ante el equipo externamente. Credibilidad. El liderazgo se basa en la confianza, y la confianza se basa en la coherencia del carácter, vivir los valores que se predican. Cultura. El carácter del líder establece el estándar no escrito de comportamiento. Un líder respetuoso crea una cultura segura, un líder tóxico crea una cultura de miedo. Límite de la autoridad. Un mal carácter actúa como un techo de cristal. El equipo hará solo lo que se exige por obligación, cumplimiento, pero nunca otorgará su lealtad, compromiso. Riesgo. El talento lleva a la cima, pero el carácter te mantiene allí. Un líder sin carácter es un riesgo, ya que el poder con un carácter débil conduce a la corrupción y el abuso. El liderazgo situacional, alguien que toma el mando en una emergencia o vacío de poder, y la autoridad validada, el liderazgo genuino otorgado por el grupo. El hecho de que alguien apague un fuego no lo convierte automáticamente en el jefe de bomberos. El verdadero liderazgo se sostiene con la constancia, el carácter y la capacidad de generar confianza a largo plazo, no solo con un acto impulsivo. El verdadero liderazgo posee la autoridad moral, no se impone por una acción aislada,
se gana cuando el equipo decide seguirte voluntariamente fuera de la crisis. El verdadero liderazgo, la audacia momentánea no sustituye la sabiduría y la preparación necesarias para guiar el destino de un grupo de manera continua. El talento te lleva a la cima, pero el carácter es lo único que te mantiene allí. La autenticidad del liderazgo. Un líder no se autodescribe ni se autocalifica, su autoridad emana del reconocimiento de los demás y es validada por su entorno. El simple hecho de que una persona, aun sin la suficiente preparación, tome la iniciativa o se arriesgue a ejecutar acciones decisivas mientras otros permanecen estáticos, no la convierte en un líder absoluto. Esa audacia momentánea no garantiza que sus decisiones futuras sean las apropiadas para el destino del grupo. Cualquier persona puede reaccionar frente a una situación y ocupar una posición de mando asumiendo un rol de manera circunstancial, pero el verdadero liderazgo no es un acto aislado de valentía, sino una construcción constante de carácter, criterio y confianza que se gana día tras día. Para que ese liderazgo perdure, debe transformarse. Debe pasar de la adrenalina de la emergencia a la disciplina de la visión. Debemos comprender que el verdadero liderazgo emana desde la posición y se proyecta hacia los demás, no se exige. No se trata de imponer voluntad a la fuerza, sino de proyectar tal claridad y competencia que el entorno decida alinearse voluntariamente. Quien tiene que exigir que lo sigan, ya ha dejado de guiar. La transición. De la emergencia a la permanencia. El liderazgo situacional otorga la oportunidad, pero no el derecho de permanencia. Quien toma el mando en la crisis compra tiempo y atención, pero para transformar esa intervención en un liderazgo legítimo, debe evolucionar. El paso de lo circunstancial a lo permanente exige abandonar la adrenalina de la reacción inmediata para adoptar la disciplina de la visión a largo plazo. El héroe accidental debe demostrar que no solo sabe apagar el fuego, sino que posee la arquitectura mental para evitar que vuelva a encenderse. Esta transición requiere 3 validaciones fundamentales. Validación técnica, demostrar que la decisión inicial no fue suerte, sino criterio. Validación emocional, pasar de imponer órdenes por urgencia a inspirar acciones por convicción. Validación moral, reconocer que el poder obtenido en el caos se devuelve en forma de servicio en la calma. Sin esta evolución, el líder situacional está condenado a ser recordado solo como una anécdota del conflicto y no como el arquitecto del futuro. El líder sin formación, técnica y ética. Peligro de la incompetencia, toma decisiones basadas en la intuición o el ego, no en el conocimiento. Esto resulta en la pérdida de recursos y el desperdicio de talentos. Estancamiento del equipo, no sabe cómo capacitar o inspirar, lo que genera un ambiente de mediocridad y baja productividad. Cultura de miedo, el equipo no se siente seguro para proponer ideas, cometer errores o reportar problemas. Esto oculta la verdad hasta que es demasiado tarde. Fuga de talentos, las personas más capaces y éticas abandonan la organización, dejando solo a los obedientes que callan por miedo. Esto destruye el potencial humano. Daño psicológico, el trato irrespetuoso, humillación, gritos, manipulación, es un abuso que deja heridas permanentes y desacredita totalmente la causa u organización que representa el líder. El principio de legalidad y el liderazgo. La diferencia entre un líder institucional, que sirve a un propósito mayor, y de la persona que posee una posición de líder pero es un tirano o dictador, que sirve a su propio ego, es que el líder enseña que la regla aplica para todos empezando por él mismo. El principio de legalidad del liderazgo. Un líder se destaca por guiar a los demás mediante su propio sometimiento a las normas y leyes establecidas, y no por la imposición arbitraria de sus reglas personales. La verdadera autoridad moral nace de la congruencia. El líder debe ser el primer esclavo de la ley para poder ser el primer guía del grupo. Quien rompe las reglas para imponer su voluntad, no está liderando, está tiranizando. Una observación sociológica y espiritual implacable. La mediocridad es insostenible. La naturaleza y el espíritu aborrecen el vacío es una sentencia firme, si un liderazgo es hueco, la realidad terminará por aplastarlo o sustituirlo.
La ley de la sustitución inevitable. Las personas pueden tolerar transitoriamente un liderazgo mediocre, ya sea por imposición, herencia, vacío de poder o simple desconocimiento. Sin embargo, el tiempo que se ocupe esa posición será de bajo rendimiento y esterilidad. Esa tolerancia tiene fecha de caducidad, durará solo hasta que surja un líder real. La aparición de este liderazgo auténtico no se puede detener, pues suele ser el resultado de una respuesta natural de fuerza social o espiritual, que llega para restablecer el orden y desplazar a la incompetencia. El oportunismo disfrazado de solución. La trampa de la alternativa vacía. Liderazgo reactivo. La gente está tan desesperada por salir del líder mediocre actual, que elige a cualquiera que prometa algo diferente, sin verificar si tiene la capacidad real. El remedio termina siendo peor que la enfermedad. El vacío que deja un liderazgo mediocre es terreno fértil para el oportunismo. Una persona sin preparación puede condicionar la opinión social y capitalizar el descontento general para erigirse como la única salida. Sin embargo, ser elegido como una opción de rechazo al pasado no garantiza capacidad para el futuro. Si este nuevo líder carece de las condiciones genuinas y la preparación técnica y espiritual, no solo cosechará resultados negativos, su incompetencia actuará como un acelerante, transformando una mala situación en un caos absoluto. Acceder al poder por popularidad es fácil, sostenerlo con sabiduría es lo que evita el colapso. El liderazgo, la ética, la madurez y la lealtad institucional. La diferencia entre un conspirador, que busca el fallo del jefe para quedarse con su puesto, y un escudero, que cubre el fallo del jefe para que la organización gane. Es un nivel de madurez que muy pocos alcanzan, es colocar el ego para servir al propósito. Un verdadero líder prioriza la excelencia de la gestión por encima de su ambición personal. Posee la agudeza para percibir las deficiencias de un superior, pero jamás utiliza esos puntos débiles como escalón para arrebatar una posición. Lejos de la traición, elige la colaboración. No intenta mandar a quien está por encima, sino que aporta soluciones puntuales y conjuntas, enfocándose en fortalecer la gestión y resguardar la imagen de quien lidera. A esto se le llama madurez, tener la claridad de saber cuál es su posición y la integridad de colocar el bien común por encima de los intereses particulares. Ejemplos bíblicos. David ante la vulnerabilidad de Saúl, lealtad institucional. El rey Saúl, consumido por los celos y una gestión decadente, perseguía a David. El momento de la prueba, en 2 ocasiones, en una cueva y en el campamento, David encontró a Saúl durmiendo y vulnerable. Sus hombres le dijeron, Dios lo ha entregado en tus manos, mátalo y toma el reino, es decir, aprovecha su debilidad para ascender. La acción madura, David se negó. Solo cortó un pedazo de su manto para probar que pudo haberlo dañado y no lo hizo. No extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Primer libro de Samuel capítulo 24 versículo 10. La lección, David entendía que su ascenso no podía basarse en la destrucción de su predecesor, sino en el tiempo de Dios. Respetó la posición, la unción, aunque la persona, Saúl, ya no fuera competente. Asistencia al líder. Aarón y Hur sosteniendo a Moisés. Durante la batalla contra Amalek, Israel ganaba solo si Moisés mantenía las manos alzadas con la vara de Dios. El momento de la prueba, Moisés, por su humanidad y edad, se cansó. Sus brazos pesaban, debilidad física. Limitación humana. La acción madura, Aarón, su hermano, y Hur no dijeron, Moisés es viejo y débil, quítate que yo lo hago. En su lugar, tomaron una piedra para que se sentara y sostuvieron sus manos, uno a cada lado. Y las manos de Moisés se cansaban, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro, así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Éxodo capítulo 17 versículo 12. La lección, percibieron la deficiencia física, pero colaboraron para el éxito conjunto. Entendieron que si el líder caía, el pueblo perdía la guerra. Los hijos de Noé.
Sem y Jafet cubriéndolo. Protección de la imagen del líder. El contexto: después del diluvio, Noé se embriagó y quedó desnudo en su tienda, un error moral y vergonzoso. El momento de la prueba: Cam, el hijo menor, vio la desnudez y salió a contarlo, exhibir el error, burla, actitud inmadura. La acción madura: los otros hijos, Sem y Jafet, tomaron un manto, lo pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir a su padre sin mirar su vergüenza. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, y andando hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Génesis capítulo 9 versículo 23. La lección: no negaron el error del líder, pero decidieron no exponerlo públicamente. Protegieron su dignidad por respeto a su posición de padre y patriarca, evitando el escándalo innecesario. Después de estos ejemplos para crear conciencia de cómo asistir al líder antes de desecharlo, ahora vamos a tratar un tema muy importante sobre el liderazgo y la importancia del carácter, la imagen y el testimonio del líder. A menudo se confunde imagen con marketing o apariencia física, pero en el liderazgo real y espiritual, la imagen es la proyección de la identidad. Si la imagen no está sustentada por el carácter, se convierte en un disfraz, y si el carácter no se valida con el testimonio, se vuelve irrelevante. Para entender la relación, debemos definir la función de cada uno. El carácter, la raíz, es lo que el líder es cuando nadie lo ve. Es la sustancia espiritual y moral. Sin carácter, el liderazgo es un edificio sin cimientos, puede verse hermoso por fuera, pero colapsará ante la primera tormenta, crisis. La imagen, la proyección, es lo que los demás perciben. No se trata de vanidad, sino de representatividad. El líder es la cara visible de la visión y, en el caso cristiano, la representación de Cristo. Una imagen descuidada o imprudente puede deshonrar el mensaje, aunque el mensaje sea verdadero. El testimonio, la evidencia, es la historia acumulada de las acciones del líder. Es lo que habla más fuerte que sus discursos. El testimonio es la garantía de que la imagen y el carácter están alineados. La influencia crucial del carácter en el líder. El carácter influye en el líder de dos maneras esenciales: internamente, en la toma de decisiones, y externamente, en la percepción del equipo. Influencia interna, el carácter como filtro de decisiones. El carácter define cómo el líder reacciona a la presión, al éxito y al fracaso, funcionando como un filtro ético. Influencia externa, el carácter como generador de confianza. El carácter es el espejo que el equipo mira. Si el reflejo es distorsionado, el equipo no lo seguirá. Genera credibilidad, el poder de la coherencia. El liderazgo se basa en la confianza, y la confianza se basa en la coherencia, carácter. Liderazgo: ¿cómo te ven los de tu entorno? Un líder que vive los valores que predica. Si el líder exige puntualidad y es el primero en llegar, su influencia es máxima. Si exige excelencia y acepta la mediocridad de sus favoritos, su influencia es nula, se convierte en hipocresía. Determina la cultura, el efecto dominó. El carácter del líder establece el estándar no escrito de comportamiento. Líder respetuoso, crea una cultura donde la gente se siente segura para hablar, innovar y cometer errores constructivos. Líder tóxico, ira/manipulación, crea una cultura de miedo, chisme y ocultamiento de errores, lo que destruye la productividad y la retención de talento. La comunicación es deficiente y el liderazgo, el error del silencio. El líder tiene una visión clara o ha tomado decisiones estratégicas, pero falla en comunicarlas con pasión, consistencia y claridad. Si la visión no se repite, si el porqué de las decisiones no se explica, o si los éxitos no se celebran públicamente, el liderazgo se percibe como arbitrario o inexistente. Los integrantes del equipo no entienden el propósito ni entienden. Dicen, no sabemos lo que realmente quiere o solo nos dan órdenes sin contexto. El discernimiento espiritual. El líder cristiano posee el don del discernimiento para ejercer su liderazgo bajo la guía del Espíritu Santo.
El líder cristiano está consciente de la posición espiritual que debe mantener, no toma decisiones ni ejecuta acciones basadas en sus emociones o en reacciones humanas viscerales. Por el contrario, posee la templanza para valorar toda circunstancia no por su apariencia inmediata, sino desde su trasfondo espiritual, entendiendo que la batalla y la solución a menudo no son carnales, sino espirituales. La gobernanza espiritual. El liderazgo cristiano está separado del liderazgo secular. Mientras el líder común depende de su intelecto o instinto que muchas veces se apoya en la tercera ley de Newton o principio de acción y reacción, el cual establece que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro la acción, el segundo objeto ejerce una fuerza de igual magnitud y dirección opuesta sobre el primero la reacción. Por lo tanto, para cada acción hay una reacción igual y en sentido contrario. Newton estableció que a toda acción corresponde una reacción, pero eso aplica a las piedras, no a los hijos de Dios. Si un cristiano simplemente reacciona ante una ofensa, se está comportando como un objeto inanimado, sin voluntad ni dominio propio. Por medio a la distinción teológica y psicológica podemos separar la física, materia muerta, del espíritu, vida. Más allá de la física, la ley del espíritu. El cristiano no se rige por la ley de la acción y la reacción. Este principio gobierna a la materia inerte y a los objetos inanimados, que responden mecánicamente a los impactos sin posibilidad de elección. El creyente, vivificado por el Espíritu, no es un objeto que simplemente rebota ante los golpes de la vida. Posee dominio propio. Donde la física dicta que a un ataque corresponde una defensa inmediata, el Evangelio enseña que se puede devolver bien por mal. El líder cristiano rompe la cadena de la impulsividad, no es esclavo del estímulo externo, sino dueño de su respuesta interna. El cristiano debe valorar cada circunstancia desde su trasfondo espiritual, sabiendo que su lucha no es carnal y que su respuesta debe romper el ciclo de la ofensa, no perpetuarlo. Consecuencias del carácter destructivo. El carácter defectuoso, como la arrogancia, la ira o la falta de respeto, es la causa principal del fracaso del liderazgo, incluso con gran talento. Pérdida de credibilidad. El liderazgo se anula en la mente del seguidor. Si el líder exige un estándar pero no lo vive, grita bajo presión o acepta mediocridad, su influencia es nula y genera hipocresía en el equipo. Creación de una cultura tóxica. El carácter establece el estándar no escrito de comportamiento. Un líder tóxico crea una cultura de miedo, chisme y ocultamiento de errores, destruyendo la productividad. Abuso de poder y corrupción. El carácter es la prueba de que el líder puede ser confiado con el poder. Cuando el poder se encuentra con un carácter débil, el resultado es la corrupción y el abuso. Límite de la influencia real. El carácter actúa como un techo de cristal para la influencia. El equipo cumplirá por obligación, cumplimiento, pero nunca dará su corazón, lealtad o esfuerzo extra, compromiso. Fuga de talentos. Las personas más capaces y éticas abandonan la organización. Se quedan solo los obedientes que callan por miedo, lo que destruye el potencial humano. La hipocresía y la falta de coherencia. La hipocresía en el liderazgo es el resultado de la falta de coherencia y es uno de los factores que más rápidamente destruyen la influencia. Definición: brecha. Existe una brecha entre lo que el líder dice y lo que el líder hace, especialmente en momentos de presión o cuando nadie está mirando, la vida privada. La prueba de la crisis: la coherencia se pone a prueba bajo presión. Un líder puede predicar la calma y el respeto, pero si grita o pierde el control cuando hay problemas, su predicación se anula. Anulación del liderazgo. El liderazgo se basa en la confianza. Si el líder exige puntualidad y él es el primero en llegar tarde, o si exige excelencia pero acepta la mediocridad de sus favoritos, su liderazgo se anula en la mente de sus seguidores. Impacto en el equipo. La hipocresía genera cinismo y desconfianza. El equipo ya no sigue la visión, sino que se limita a cumplir lo mínimo necesario para evitar problemas, pues perciben al líder como alguien con privilegios especiales, no como un servidor.
Regla: la percepción de liderazgo no se basa en las palabras, sino en la confianza generada por la consistencia del carácter. El carácter destructivo: ejemplos de fracaso. Un carácter defectuoso, arrogancia, ira, falta de respeto, es la causa principal del fracaso del liderazgo, incluso cuando hay gran talento. Ejemplos seculares: mal carácter y arrogancia. Travis Kalanick, Uber como CEO y fundador, su cultura de trabajo agresiva, caracterizada por la arrogancia y el trato despectivo hacia empleados y reguladores, resultó en escándalos éticos masivos. Finalmente, fue forzado a dimitir. Lección: el éxito sin humildad es temporal y destructivo para la cultura organizacional. Elizabeth Holmes, Theranos, empresa de tecnología sanitaria fundada en 2003, su liderazgo se basó en la mentira y la presión, ocultando fallos críticos y mostrando una arrogancia desmedida al ignorar advertencias. Su falta de carácter la llevó al fraude y al colapso total de su empresa. Lección: la falta de integridad corrompe la misión y destruye la confianza. Ejemplos bíblicos: mal carácter, desobediencia, ira e inseguridad. Moisés, Libro de Números capítulo 20. Impaciencia e ira: ante la queja del pueblo, su ira lo llevó a golpear la roca 2 veces en lugar de hablarle, como Dios había ordenado. Su falta de control y desobediencia le costó la entrada a la tierra prometida. Rey Saúl, primer libro de Samuel capítulo 13 versículo 15. Impulsividad e inseguridad: actuó por miedo y deseo de agradar al pueblo más que a Dios, usurpando funciones sacerdotales y desobedeciendo instrucciones claras. Su mal carácter, celos y paranoia contra David, le llevó a perder el reino, demostrando que la inseguridad se proyecta como un liderazgo tóxico y controlador. La grandeza de un liderazgo genuino se basa en la humildad. Un líder reconoce que su autoridad es una herramienta de servicio, no un pedestal de privilegio. La verdadera jerarquía no se demuestra mirando a los demás por encima del hombro, sino teniendo la humildad de reconocer los propios errores y la grandeza de reconocer los aciertos y éxitos ajenos. Un líder que no es capaz de conectar humanamente con su equipo y entender sus necesidades, podrá administrar recursos, pero jamás gobernará voluntades. Solo quien se siente pequeño necesita hacer sentir pequeños a los demás. El líder cristiano se enfoca en cultivar las cualidades, el fruto del Espíritu, que demuestran la presencia de Dios en su vida. Integridad innegociable: vive lo que predica, incluso en privado. El líder espiritual busca ser irreprochable. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 2, no perfecto, sino éticamente sólido. Humildad genuina: sabe que su talento y posición son dones de Dios, no logros personales. No busca su propia gloria, sino la gloria de Dios. Visión trascendente: sus decisiones se basan en la perspectiva eterna, no solo en los resultados a corto plazo. Pide sabiduría a Dios para guiar. Santiago capítulo 1 versículo 5. Dominio propio, autocontrol: como se mencionó con Moisés, un líder espiritual sabe controlar su temperamento y sus impulsos, sometiéndolos a la dirección del Espíritu Santo. El modelo supremo de humildad. Incluso Jesús, considerado el líder supremo tanto en el plano secular como en el espiritual, siempre reconoció públicamente las virtudes y el buen desempeño de los demás. Su inquebrantable seguridad en su posición hizo innecesario el menosprecio ajeno para validar su propia autoridad. Jamás necesitó apagar la luz de otros para que la suya brillara. Su liderazgo no fue pretencioso, sino evidente. Sus acciones confirmaron lo que sus palabras enseñaban. Jesús, operando desde una posición de autoridad absoluta, no tenía reparos en exaltar públicamente las virtudes de otros, demostrando que reconocer el valor ajeno no disminuye el propio. Reconocimiento de integridad. Natanael. Juan capítulo 1 versículo 47. Jesús valida el carácter de una persona incluso antes de que ésta lo siga, demostrando que un líder observa y valora la transparencia. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: «He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Reconocimiento de grandeza. Juan el Bautista.
Mateo capítulo 11 versículo 11. Jesús no compite con su predecesor, al contrario, lo eleva al máximo nivel humano posible, mostrando una seguridad total en su propia misión. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Reconocimiento de fe y autoridad, el centurión. Lucas capítulo 7 versículo 9. Jesús elogia públicamente a un extranjero, un oficial romano, reconociendo que su entendimiento de la autoridad y la fe superaba incluso al de su propio pueblo. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Reconocimiento de sacrificio, la viuda pobre. Marcos capítulo 12 versículo 43. Jesús detiene sus enseñanzas para resaltar el valor de alguien socialmente invisible, valorando la intención y el sacrificio por encima de la cantidad material. Entonces llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Marcos capítulo 12 versículo 43. La falacia de la posición, el liderazgo superficial o el falso líder. Reflexiones finales. El dinero, influencias, estatus, títulos académicos, rangos, ropa o apariencia, son solo adornos externos. Un adorno es algo que se pone y se quita, no es parte de la estructura, no sostiene nada. Si le quitas los adornos a un árbol de Navidad, sigue siendo un árbol. Pero si a un falso líder le quitas el dinero, el cargo o el estatus, a menudo no queda nada. El liderazgo es, ante todo, una cuestión de esencia y no de apariencia. Los adornos externos, las habilidades técnicas o rasgos físicos, la coerción, el falso poder, solo será reconocido por personas que no tienen discernimiento y se dejan deslumbrar por el brillo superficial. Te siguen por lo que tienes, no por quién eres, sobre personas que buscan un beneficio propios. Personas que tienen una escala de valores equivocada, valoran el parecer antes que el ser. La comercialización del liderazgo, una gran distorsión social. La puesta en escena, el engaño, la mayoría de las personas utilizan los adornos externos, dinero, estatus, fuerza, apariencia, como un disfraz. El objetivo es exhibirse para proyectar una imagen artificial de influencia y poder. La motivación superficial, el fin último, ha dejado de ser el servicio o el propósito, ahora se busca la admiración masiva y la acumulación de seguidores. Se confunde liderazgo con popularidad o fama. La presión sistémica, carga social, no es solo un problema individual, sino una demanda social. La sociedad exige este tipo de éxito visible. Esto crea una carga pesada, crisis, sobre las personas, que se sienten obligadas a fingir para encajar o ser respetadas. La víctima, el engañado, el resultado es una visión distorsionada de la realidad. Las personas son engañadas por estos falsos ejemplos, persiguiendo un espejismo que genera vacío y frustración en lugar de plenitud. El espejismo del caminante solitario, una cruda realidad. Aquel que cree liderar pero a quien nadie sigue, en realidad solo está dando un simple paseo. Este tipo de figura basa su influencia en los adornos externos: dinero, estatus, apariencia o coerción, y su objetivo principal es la exhibición. Vive confundido por una gran distorsión, confunde la observación con la admiración. Cree que las miradas de curiosidad o morbo que recibe son señales de respeto, cuando en realidad provienen de simples espectadores de un show. Al final, está rodeado de gente que mira lo que tiene, pero nadie está dispuesto a ir hacia donde él va, y pocos desean imitarlo o seguir un legado de pocos resultados positivos, debidos al desconocimiento de una posición que ostenta, pero que está muy lejos de saber desempeñar. La realidad del liderazgo genuino. El verdadero liderazgo se define por el movimiento colectivo, no por la exhibición individual. El líder real no busca una audiencia que lo aplauda, sino compañeros que confíen en su visión y carácter. Aquí la dinámica cambia drásticamente, la gente deja de ser espectadora para convertirse en seguidora activa. No lo siguen por lo que aparenta, sino por quién es.
Su éxito no se mide por el ruido que genera su presencia, sino por la cantidad de personas que deciden voluntariamente caminar a su lado y avanzar hacia un propósito común. Un verdadero líder se preocupa por superarse cada día y demuestra excelencia, porque es consciente de la importancia de su visión. Por lo tanto, se capacita, se prepara, reconoce sus capacidades y gestiona el desarrollo de los demás. Es capaz de producir esa energía que logra que, aunque su presencia física no permanezca, la visión perdure en los demás al seguir su legado. Porque, al final, un líder que no deja líderes, simplemente estancó una posición, no la ejerció. Ejemplo Jesús. Evangelio según Mateo 28, 19-20. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.